Hola gente, ¿cómo están? Yo espero que bien. Hoy vamos a tener más una clase de clínica que donde vamos a ver síndromes mediastinales. Yo traté de resumir al máximo, sí, pero tenemos que nos acordar que mucho de lo que nosotros vamos a ver hoy es repaso, sí, por ejemplo, el contenido de lo que hay en cada mediastino es básicamente repaso. Lo que nosotros vamos a agregar son las patologías de mediastino. Espero que todos estén bien despiertos, bien a full, porque hoy la clase va a ser un poquito más larga de lo normal. Entonces vamos a poner todas las pilas y vamos a empezar síndromes mediastinales. Antes de empezarmos los síndromes, tenemos que saber, tenemos que dividir el mediastino. Vamos a dividir el mediastino anterior, medio y posterior. Gente, acuérdense que el mediastino está delimitado arriba por el orificio torácico superior, abajo por el diafragma, por detrás la columna vertebral y a los lados por las pleuras. Entonces, el mediastino anterior, ¿sí? ¿Qué hay que saber de eso? Tenemos que saber fundamentalmente el contenido de cada mediastino, tanto el anterior, medio y posterior. ¿Cuál es el contenido del mediastino anterior? Es básicamente el timo, gânglios linfáticos, grasa y ramas de la arteria y vena mamarias internas. Venas, arteria y venas mamarias internas. Generalmente pongo estrellita acá en el contenido porque eso suele ser pregunta en los escritos principalmente. Mediastino anterior, entonces, abarca cerca de 50% del mediastino. Acá yo puse contenido en estrellita porque muchas de las veces suele ser más fácil de memorizar que en el mediastino anterior tenemos las famosas 4T, ¿sí? 4T, y anoten eso porque es recontra mega mix importante. Tenemos la tiroides, timo, teratoma y el terrible linfoma. Son las famosas 4T. Timo, tiroides, teratoma y el terrible linfoma. ¿Por qué es importante saber eso? Porque muchas de las veces las patologías del mediastino anterior están relacionadas con esas estructuras anatómicas. Entonces, memorizado cuál es el contenido del mediastino anterior, vamos a las patologías. Patologías frecuentes del mediastino anterior, obviamente, tenemos en la tireoides, vamos a pensar en bócio intratorácico. El bócio, gente, nada más es que es cuando la tireoides crece mucho. Eso pasaba mucho antiguamente, cuando la sal no tenía yodo adentro, o sea, mezclado con la sal. Hoy en día ya es muy raro. Hay algunas regiones de Argentina que hay, pero es muy raro que haya el bócio tiroideo. Entonces, bócio es cuando crece mucho la tiroides, generalmente por déficit de yodo. El timoma, gente, timoma, quiero que ustedes agreguen acá, ¿sí? Porque vamos a ver en tercera era, pero también ahora en primera era, el timoma generalmente es una alteración del timo. Acuérdense que el timo es un órgano que hasta los 15 años crece y después de los 15 empieza a involucionar, disminuye de tamaño. El timoma está cerca de 25% de los casos está asociado a miastenia gravis. Entonces, cuando tenemos un timoma, un agrandamiento tímico, tenemos que sí o sí buscar miastenia gravis, la MG. Acuérdense otra cosita y anoten ahí en sus repasos que, además de la miastenia gravis, puede estar asociado a la aplasia pura de serie roja en un 5 a 10%, aplasia pura de serie roja, y también a hipogamaglobulinemia. Hipogamaglobulinemia. Acá, en la hipogamaglobulinemia, puede estar asociada hasta un 10%. Pido para que anoten eso porque muchas de las veces puede venir en un escrito esas palabritas ahí que generalmente no salen. Eso pregunta de escrito, pero la miastenia gravis, sí o sí, gente, Sosa o cualquier docente puede preguntar en un oral. Timoma está asociado a qué patología? Bueno, en un 25% puede estar asociado a miastenia gravis. Después, otra patología que tenemos son los linfomas. Linfomas son cuando tenemos dos tipos de linfoma, el Hodgkin y el no Hodgkin, pero yo no me voy a detener mucho acá, pero generalmente lo que yo quiero que ustedes graben es que en ese caso, en mediastino, nosotros vamos a ver que el mediastino es una estructura que ya delimitamos ella, pero acuérdense de una cosa, el mediastino, como ustedes pueden ver acá en la imagen, gente, miren, el mediastino no se fija en ningún lugar. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier cosita que salga de lo normal
va a comprimir y desplazar el mediastino a algún lado o hasta mismo comprimir las estructuras vasculares que hay en el mediastino. Entonces, presten bastante atención. Como no está fijo a ningún hueso, podemos decir así, el mediastino se desplaza para cualquier lado si hay alguna masa que comprime. Después vamos a ver, gente, después que delimitamos bien y vemos las patologías de mediastino, ustedes van a ver que las patologías, la clínica del mediastino básicamente va a ser por irritación, compresión y también por, me olvidé. Entonces, ¿cuáles son las patologías del mediastino anterior? Volviendo, tenemos el bócio, el timoma, el linfoma, que cuando agranda los ganglios linfáticos y eso produce compresión. Después tenemos el carcinoma de timo, pero generalmente eso no se pregunta. Tumores de las células germinales. Acá tenemos el teratoma, que es un tumor benigno, pero que nace ojo, diente, pelo. Ahí es bien feo de ver. ¿Sí? Pero yo nunca vi personalmente, pero vi en las fotos y es recontra feo, gente. Y básicamente después tenemos la enfermedad de Kesselman. Yo nunca vi preguntar en eso, pero igual, les digo que es esta enfermedad. La enfermedad de Kesselman es básicamente cuando tenemos una hipertrofia gigante de los ganglios linfáticos. Acá va a afectar pacientes generalmente ancianos, pero va a producir pocos síntomas, el síndrome de impregnación, que es astenia, anorexia, dinamia, anemia y pérdida de peso. Generalmente se dá, entonces, uma enfermidade que dá uma hipertrofia gigante de los ganglios linfáticos del mediastino, ¿sí? Hipertrofia gigante. Então, se comprime as estruturas mediastinales, acuérdense isso. Generalmente, 50% desses pacientes, 50, 60%, vão a falecer em 2 anos. Então, é uma enfermidade bem grave e devemos buscar, sí o sí. É raro, gente, é raro, pero por aí se pergunta se, por lo menos, eu sei que les passei isso. Então, essa enfermidade de Kesselman é quando há uma hipertrofia gigante de los ganglios linfáticos. Mediastino médio. Vamos primeiro delimitar que há em cada mediastino, quais são as patologias, ¿sí? E depois vamos à clínica. Gente, o que eu quero, então, ressaltar acá, no mediastino anterior, é que vocês sepam qual é o conteúdo e quais são as patologias que pode passar acá. El mediastino medio, acuérdense que es 25% del mediastino. ¿Por qué yo puse eso? Que el mediastino anterior es 50 y el medio es 25. Porque en un choice puede entrar eso. Entonces ponga estrellita en eso, porque puede entrar eso. El mediastino medio, gente, tenemos mucho más contenido. Mucho más contenido. Que es esa región de acá, es el mediastino medio. ¿Qué vamos a tener acá en ese mediastino medio? El corazón, pericardio, cajado y aorta ascendente. Acuérdense, gente, es aorta ascendente y no descendente. Después tenemos los vasos pulmonares, las venas braquiocefálicas, vena cava superior e inferior, la tráquea, bronquios, ganglios linfáticos, el nervio frénico y el vago. Generalmente suele ser un poquito difícil de memorizar. Yo hasta hoy tengo dudas ahí en el contenido del mediastino medio. Muchas de las veces nosotros conseguimos memorizar algunas cositas, pero muchas de las veces no sale todo. Entonces, gente, yo pido para que ustedes repasen y escriban el contenido, sí o sí, por lo menos el contenido de cada mediastino. Haga una hojita solamente con el contenido para memorizar, porque eso suele ser pregunta de examen. ¿Cuál es el contenido del mediastino? ¿Sí? Tanto anterior, medio y posterior. Y acuérdense también, gente, que sabiendo el contenido, ustedes tienen como pensar cuáles son las patologías que pueden pasar ahí. Por ejemplo, si sabemos que en el mediastino medio tenemos el cajado de la aorta y aorta ascendente, sabemos que si tenemos un aneurisma de aorta, que es una dilatación de la aorta, esa dilatación de la aorta puede comprimir los vasos mediastinales y también comprimir los pulmones. Entonces, sabiendo el contenido, tenemos como razonar las patologías. Entonces, gente, ¿qué puede pasar en el mediastino medio? Yo sé que esa es una parte un poquito complicada, sí, de pasarles, porque solamente memorización. ¿Podemos visualizar acá? Sí, en esa fotito podemos. Pero, gente, es básicamente memorización, ¿sí? Repasar lo que vimos en anato y
saber as patologias agora. Gente, o mediastino médio abarca 25% do mediastino, pero acuérdense, quais são as patologias? Aneurisma de aorta, suele ser pergunta de exame, acá e em segunda era, aneurisma de aorta, pero qual porção da aorta? Cajado e aorta ascendente. Depois podemos ter dilatação da artéria pulmonar, lesiones traqueales, adenomegalias por tuberculosis, sarcoidosis, que a sarcoidosis le gusta muito Miguel, e linfomas Hodgkin. Basicamente, é isso que eu quero que vocês memorizem. Há diversas patologias que podem entrar acá em mediastino médio, pero as principais são estas. Memoricem o contenido que vai sair as patologias. Acuérdense del aneurisma de aorta, que el aneurisma de aorta es aorta ascendente y callado, si no es descendente. ¿Por qué no es descendente? Porque la porción descendente de la aorta está en el mediastino posterior, que básicamente en el mediastino posterior vamos a tener la aorta torácica descendente, el esófago, la vena ácigos y hemiácigos, ganglios y nervios autonómicos, conducto torácico e gânglios linfáticos. Eu pus acá 2 vezes gânglios linfáticos porque se ou se há gânglios linfáticos em qualquer porção do mediastino, tanto anterior, médio quanto posterior. Então, linfoma pode afetar qualquer região e já les vou mostrar como nós vamos saber se é uma massa em mediastino anterior, médio e posterior. Já vamos ver, gente, calmem, sim, por favor. Primeiro vamos memorizar qual é o contenido de cada mediastino para depois razonar. Bueno, se tenho uma massa em anterior, pode ser tal coisa. Se tenho em posterior, pode ser tal coisa. Sabendo o contenido, vamos às patologias. Acuérdense que mediastino anterior, 50% do mediastino, médio 25% e o mediastino posterior, eles o restante, os 25% que restavam. Acuérdense uma coisa que também suele ser pergunta de exame, que 75% das massas mediastinales, entre 75%, vão ser de origem nervioso. Já esse diagrama aí, que é onde temos as massas de origem nervioso, que aí vocês vão memorizar solamente 2 ou 3, que eu já les vou dizer quais são as mais importantes. Quais são as patologias, então, gente? Sabendo que se temos o esôfago acá, en el mediastino posterior, que pode passar en el esófago. Razonen assim. El esófago eu posso ter um câncer, eu posso ter uma perfuração esofágica. Então, gente, acuérdense, patologias estão para nós saber que pode causar, que pode haver em cada mediastino, temos que saber que contenido há aí adentro. Então, gente, o que podemos ter são lesões esofágicas, hérnia hiatal, aneurisma de aorta descendente, tumores neurogênicos, que são os mais frequentes, ¿sí? Ou seja, as patologias em mediastino posterior, o mais frequente, 75% são de origem nervioso, e o abscesso paravertebral. Não se pergunta abscesso paravertebral, gente. Pongo acá para que são 5 patologias que eu puse, ¿sí? Que sí ou sí, o que há que acordar são os nombrecitos raros de los tumores neurogênicos. E quais são os tumores neurogênicos? Temos 2 tipos, os de las vainas nerviosas e de los ganglios nerviosos. De las vainas temos los schwannomas e neurofibromas, e de los ganglios temos los ganglioneuromas, como seu próprio nome diz, neuroblastomas e ganglioneuroblastoma, quando temos os 2 juntos. É muito importante que vocês sepam, ¿sí? Essa divisão que eu puse acá. Não tanto para o oral, sino que para um escrito, eles podem perguntar assim, tumor de las vainas nerviosas, ou o schwannoma é um tumor que afeta mediastino anterior, médio ou posterior. Então, vocês acordando do nome, aí já se vão acordar de onde está. Acuérdense que um tip que eu passo, os tumores neurogênicos têm nomes raros. Sim, nomes raros estão no mediastino posterior, por isso que estudamos por último o posterior. Gravem isso porque eu sei que les vai ajudar um montão esses tips que eu passo. Então, gente, têm que saber sí ou sí, schwannoma, neurofibroma, ganglioneuroma. Estes 3 são os mais importantes. Por aí pode entrar neuroblastoma ou ganglioneuroblastoma.
Pero, gente, no hay que quebrar la cabeza descubriendo qué son esos tumores, qué van a afectar, ¿sí? No hay que quebrar la cabeza, solamente sepan, por ahora, sepan dónde están ubicados, que es en el mediastino posterior, y 75% de las causas son de origen nerviosa, o sea, las patologías de mediastino posterior. Respiren, respiren, por favor, que ahora vamos a entrar en una cosita bien importante. Yo parezco que estoy muy acelerado. Estoy tratando de... Hay bastante cosa que vamos a ver en esa clase, entonces yo estoy tratando de explicar lo que más se pregunta. No pierda mucho tiempo con cositas pavadas que no va a preguntar. Entonces, lo que debemos sí o sí saber es la ubicación del mediastino, o sea, los límites. Eso puede preguntar Sosa en un oral. Lo que pregunta más son los contenidos del mediastino, y si sabemos los contenidos en anterior, medio y posterior, sabemos las patologías. Es más fácil de saber las patologías. Lo que yo les indico es que, gente, memoricen el contenido, ¿sí? Solo el contenido, y ahí cuando ustedes van a repasar, piensen, bueno, ¿qué yo tengo en el mediastino? Yo tengo, por ejemplo, en el anterior, yo tengo callado de aorta y la aorta ascendente. Entonces, bueno, si yo tengo la aorta, ¿qué patologías pueden causar en la aorta? Sí, un aneurisma es frecuente. Sí, entonces en el mediastino anterior yo puedo tener un aneurisma de callado o de aorta ascendente. Gente, es así que nosotros vamos a memorizar qué patologías pueden pasar en mediastino. Acuérdense que anterior, lo importante son las 4T, timoma, teratoma, terrible linfoma y la tiroides. Después, mediastino medio, hay que saber sí o sí todas las estructuras que hay, corazón, aorta, todo. Y el mediastino posterior, sí o sí saber que es 25% de todo el mediastino y 75% de las masas son de origen nerviosa. Sí o sí, gente, hay que saber eso. Les paso una cosita que me gusta explicar, que como yo veo el mediastino en la radiografía de tórax. Mediastino es toda la parte central del tórax, ¿sí? Acuérdense los límites. Y yo puse esa imagen para que ustedes acuerden una cosita. ¿Cuál es la ubicación? Gómez Sierra creo que va a dar cómo son los senos, ¿sí? Como yo veo el mediastino en la radiografía de tórax. Acá tenemos una radiografía de tórax de frente. No voy a describir toda la radiografía, pero quiero que ustedes sepan que primero vemos el continente y después el contenido. Graben eso. Primero es caja torácica y después el contenido. En el contenido, después que charlamos toda la caja, vamos al contenido, empezamos por los pulmones y después mediastino. ¿Sí? Podemos empezar así o al revés. En el mediastino, acuérdense que acá ustedes van a tener la vena cava superior, acá la aurícula izquierda, o sea, se ve la radiografía de tórax, al lado derecho del paciente, vena cava superior, ¿sí? En mi tórax derecho, vena cava superior, aurícula derecha, está en inglés, pero es right atrium, que es aurícula derecha. Después acá tenemos la aorta, después aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Graben esa imagen, por favor. Pausen el video y memoricen esto de acá. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos una radiografía que hay un agrandamiento, sea de cualquier porción del mediastino, lo que va a implicar es que si es, gente, por favor, guarden eso que yo voy a hablar, porfis. Si es mediastinal, acuérdense que va hacia acá, o sea, hacia la izquierda, o empuja hacia la derecha. ¿Sí? Sale siempre del centro, graben eso, gente, sale siempre del centro. Va hacia acá, o hacia acá, hacia acá, o hacia acá. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando tenemos una masa, por ejemplo, que empieza acá, ¿sí? Acá, donde estoy acá con la flecha, empieza acá y ya va para afuera, gente, eso no es mediastinal. Entonces, acuérdense, cuando yo tengo alguna masa que sale del centro y va hacia afuera, empuja las estructuras, o tanto derecho cuanto izquierda, probablemente es mediastinal. ¿Y por qué yo hablo probablemente, gente? Acá tenemos el mediastino, entonces, enfrente y de perfil. De perfil yo quiero que ustedes graben eso. Gente. Acá tenemos el mediastino anterior, medio y posterior. Acá ustedes pueden ver que hay una otra clasificación que es anterior, es
anterior, médio y medio superior y el posterior, gente. Se puede dividir, se puede clasificar también así. Pero lo que más vamos a ver es anterior, medio y posterior. ¿Por qué yo digo que tenemos que buscar si la causa es de la masa, como ustedes pueden ver acá, es del mediastino o pulmón? Miren essa imagem acá e prestem bastante atenção. Acá temos na radiografia de frente de tórax, onde vemos uma massa em mediastino esquerdo, mediastino não, em hemitórax esquerdo, vemos uma massa, se todos acá ven, temos uma massa acá. Ustedes agora pensem em isso que eu vou dizer. Para ustedes, isso é uma massa pulmonar ou uma massa mediastinal? Pausem o vídeo e pensem, ¿sí? Pausem e pensem. É mediastinal ou pulmonar? Já les vou explicar. ¿Pensaron? Les explico una cosa, sí, que les va a ayudar para el resto de la vida. A mí ayudó y les va a ayudar también. Creo que Gomes Sierra da una aula espectacular respecto de eso. Gente, miren esa masa acá. Cuando, ahora presten bastante atención, yo sé que eso es una masa pulmonar. ¿Cómo yo sé que eso es una masa pulmonar? Y presten bastante atención acá. Por cuenta de los ángulos que forman con el mediastino. Ângulos, quando são agudos, como vocês podem ver acá, quando formam um ângulo agudo com o mediastino, é uma massa provavelmente pulmonar. Por que eu puse essa imagem? Porque suele ser de muita dúvida quando nós miramos uma radiografia. Como sabemos se é uma massa pulmonar ou mediastinal? Sí, sabemos por cuenta de la angulación con el mediastino. Miren acá, acá ustedes tienen un ángulo que es agudo y acá ustedes tienen otro ángulo que es agudo. Es la angulación que tiene la masa en relación al mediastino. Ahora yo les voy a mostrar otra radiografía para que ustedes vean la diferencia. Miren acá, también tenemos una masa en mediastino izquierdo, sí, es otro paciente, pero miren la angulación que hay en relación de la masa con el mediastino. Eso es la masa, sí. Miren la angulación. No es una angulación aguda, sí. No es una angulación aguda, gente. Entonces, eso es una masa mediastinal y no pulmonar. Entonces, si tenemos una masa con ángulo, eso escriban porque va a ser importante para el resto de la vida. Masa con angulación aguda, como ustedes pueden ver acá, es pulmonar, origen pulmonar. Masa que no hay angulación aguda, si no me acuerdo la palabra, es una masa mediastinal. Ahora miren para esa imagen y piensen junto conmigo. Bueno, tenemos esa imagen, esa radiografía de tórax, ¿sí? Vemos una masa en hemitórax izquierdo que probablemente es mediastinal. Ahora quiero que ustedes miren ahí. Pausen el video, esperen que yo voy a decir, ¿sí? Piensen así conmigo. Bueno, eso es una masa en mediastino anterior, medio o posterior. ¿Sí? Pausen y piensen si es anterior, medio o posterior. ¿Pensaron? Eso no tenemos como saber solamente con la radiografía anterior, ¿sí? O sea, de frente. Tenemos que pedir una radiografía de perfil, como ustedes pueden ver acá. ¿Por qué? Porque la radiografía, acuérdense que tenemos superposición, ¿sí? de múltiples estructuras. Entonces, tenemos que sí o sí pedir radiografía de frente y perfil, o sea, el par radiográfico, para delimitar a dónde está la masa. Y acá, sí, tenemos una masa mediastinal en mediastino anterior, gente. Eso, muy bien. La flechita acá indica una masa mediastinal en mediastino anterior. Quiero que ahora ustedes piensen cuáles son los contenidos o cuáles son las 4T que nosotros tenemos acá en mediastino anterior. ¿Sí? Las 4T, gente. Piensen y que posiblemente puede ser alguna de esas tres. Les aclaro que no va a ser tiroides, ¿sí? Porque la tiroides iría a abarcar hasta el ápice pulmonar, ¿sí? Hasta el ápice del tórax. Entonces no va a ser tiroides, puede ser cualquier una de las otras que restar. Ahora acá tenemos otra radiografía, yo puse múltiples radiografías en esa clase para que ustedes puedan prestar atención y entender también. Primera cosa que tenemos que describir una radiografía que es de frente, de tórax y continente, después contenido. ¿Sí? En el contenido, como ustedes pueden ver acá, tenemos una masa en el hemitórax todavía izquierdo, ¿sí? Pero es pulmonar o mediastinal.
¿Cómo yo sé que es pulmonar o mediastinal? Por la angulación. Miren, acá no hay una angulación aguda, gente. Miren el ángulo, no es agudo. Y miren acá el otro ángulo, no es agudo. Entonces, si no es una angulación aguda, es una masa mediastinal. ¿Sí? Acá tenemos una masa mediastinal. ¿Cómo sabemos si es mediastino anterior, medio, posterior? Por la radiografía de perfil. Acá tenemos una radiografía de perfil. Como ustedes pueden ver, tenemos una masa en mediastino anterior. ¿Sí? Muy bien, gente. En mediastino anterior, esa es la masa. Hasta acá todo tranqui. Yo espero que sí, respiren, sí, vamos a ver más unas cositas que son muy, muy importantes en mediastino. Les explico que, por favor, vean la clase más de una vez, ¿sí? Esa clase suele ser de mucha duda, genera mucha duda a nosotros, pero si ustedes prestan bastante la atención en lo que yo hablo, yo creo que va a ser lo suficiente para salir de esa clase y ya saber qué son los síndromes mediastinales y qué hay en cada compartimento. Entonces, gente, presten bastante la atención en qué hay en cada compartimento y cómo yo delimito si es una masa pulmonar o si es una masa mediastinal. Vamos, entonces, saber, ya delimitamos el tórax, ¿sí? El mediastino, no el tórax, perdón, en anterior, medio, posterior. Ya sabemos ahora qué hay en cada compartimento y ahora vamos a la clínica de los síndromes mediastinales. Si usted todavía no entendiste el contenido de cada mediastino, pause el video, vuelva, mire de vuelta hasta que salga perfectamente. Después seguimos con la clínica. Vamos a respirar, tomar una agua, ¿sí? Esa clase es un poquito pesada porque básicamente memorización, pero hay algunas cositas que yo creo que vamos a aclarar ahora. La clínica de los síndromes mediastinales no es difícil, ¿sí? Porque acuérdense que en el mediastino no está fijo a ninguna estructura ósea, o sea, el mediastino, si yo voy con la mano ahí, yo puedo mover para cualquier lado. Entonces, los síntomas de los síndromes mediastinales van a ser dados por la compresión, irritación y destrucción. Yo me había olvidado de la destrucción, ¿sí? Pero es básicamente por compresión, irritación o destrucción. Que ahí tenemos que pensar que tenemos en el mediastino el aparato circulatorio, respiratorio, el respiratorio está al costado, ¿sí? Solo explico eso. Porque después ahí me echan de la... Me dicen, no, el mediastino no hay aparato respiratorio. Y sí hay cositas del aparato respiratorio, por ejemplo, la tráquea. Entonces, no hay los pulmones, pero sí la tráquea. Entonces, gente, acuérdense del aparato respiratório, del aparato circulatório, el aparato digestivo, trastornos neurológicos por compresión de los nervios, como ustedes pueden ver acá, y trastornos endócrinos. Gente, trastornos endócrinos generalmente no se preguntan, ¿sí? No se preguntan. Pero presten atención que la clínica de los síndromes mediastinales van a estar dado por compresión, irritación o destrucción de estructuras, gente, de estructuras. Bastante atención que si ustedes se acuerdan de esas tres, queda mucho más fácil de memorizar la clínica. Generalmente, acuérdense que cuando tenemos una compresión, ¿sí?, del aparato respiratorio, cualquier cosa que irrite la tráquea, los bronquios y los pulmones va a causar tos, ¿sí? Síntoma, el paciente puede presentar tos crónica y muy molesta, gente, ¿sí? Es la tos que realmente empieza y no cesa. Tenemos que medicar al paciente para que cese esa tos. Después tenemos disnea, pero acuérdense, la disnea generalmente depende, acuérdense del honorar, depende del tamaño de la masa mediastinal, si no es siempre que va a dar disnea y dolor torácico. Entonces, la clínica de los síndromes mediastinales generalmente son tos, disnea y dolor. Acuérdense que básicamente todas las enfermedades de respiración van a tener tos, disnea y dolor. Bueno, gente, pregunta del oral. Perdón que yo pasé. No, bueno, ahí. Clínica de los síndromes mediastinales. ¿Sí? Tenemos que nos acordar que vamos a dividir la clínica en síndromes, signos y síntomas generales y los signos y síntomas que es específico de cada aparato que yo hablé, tanto respiratório, cardiovascular y digestivo y el neuro, o sea, los nervios fundamentalmente.
Signos y síntomas generales, hay un montón de signos y síntomas generales, pero yo voy principalmente a los más específicos, que es, los pacientes pueden presentar cefalea al despertar o hacer esfuerzo. Justamente esa cefalea muchas de las veces ocurre por cuenta de un síndrome de vena cava superior. ¿Y qué es el síndrome de vena cava superior? Es cuando hay una compresión de la vena cava por alguna masa. Entonces, si hay compresión en la vena cava, acá tenemos la vena cava superior, gente, ¿sí? Si hay una compresión, acuérdense, causa estasis sanguínea retrógrada y esa estasis sanguínea hace con que aumente la presión hidrostática capilar y eso extravase líquido. ¿A dónde? Si es síndrome de vena cava superior, retrógrado en cara y cerebro. Acuérdense eso, porfis. Es muy importante, ya vamos a ver el síndrome de vena cava superior. Entonces, los pacientes pueden presentar síntomas generales como cefalea al despertar o cuando hacen esfuerzo. 70% de los pacientes van a presentar, pero acuérdense que depende, gente. Si la masa, por ejemplo, está hacia la izquierda, si es una masa en hemitórax izquierdo, como vocês pueden ver acá, provavelmente solo va a causar síndrome de vena cava superior si es una masa que comprime el mediastino y empuja contralateral. Después podemos tener vértigo, obnubilación, epistaxis, puede haber acá, justamente por cuenta que en el caso del síndrome de vena cava superior, puede haber disfonía, episodios sincopales. Disfonía ya vamos a ver por qué se da generalmente por una compresión nerviosa y trastornos visuales, gente. Los pacientes muchas de las veces refieren trastornos visuales. Entonces, signos y síntomas generales, acuérdense de tos, disnea, dolor, ¿sí? Cefalea y dependiendo del caso puede haber vértigo, disfonía y síncope, ¿sí? Gente, son signos y síntomas generales, o sea, no son específicos de ningún aparato. Signos y síntomas generales de los síndromes mediastinales. Suele ser pregunta de examen eso. ¿Cómo puede venir un paciente cuál puede ser la clínica de un paciente con síndrome mediastinal? La primera palabra que ustedes tienen que decir depende, porque no es la misma cosa si un paciente tiene un timoma que si el paciente tiene, por ejemplo, un aneurisma de aorta. No es la misma clínica, gente. Entonces, la primera palabra que hay que salir es depende. E agora vamos ao aparato circulatório. E no aparato circulatório, gente, nós vamos atender fundamentalmente o síndrome de la vena cava superior. De la inferior, síndrome de vena cava inferior, é pouco frequente. O mais frequente que pode passar acá em um síndrome mediastinal, em uma massa del mediastino que comprima, é a vena cava superior. Acá vocês têm que se acordar que o paciente vai ter o famoso edema em esclavina. ¿Qué es el edema de esclavina? Edema de esclavina es todo lo que afecta miembros superiores y también face y la cefalea por cuenta de la obstrucción de la vena cava superior. O sea, vena cava es una vena que va a llegar sangre al corazón. Si tenemos una obstrucción, algo que obstruya el flujo, gente, si acá es la vena, ¿sí? Eso es una masa. Si tenemos una masa que obstruye, si la vena, acuérdense, la vena no hay el componente muscular. Entonces, cualquier cosita que comprima a vena, ustedes van a estar obstruyendo el flujo normal de esa vena. Entonces, vena no tiene componente muscular y mucho más fácil de colapsar. Si nosotros tenemos una masa acá que colapsa la vena cava superior, gente, hay un flujo retrógrado. Si no desce la sangre hacia el corazón. Entonces, lo que va a pasar es que aumenta la presión hidrostática capilar en esa vena, entonces empieza a extravasar líquido. ¿Y a dónde que empieza? Obviamente, depende de la localización de la obstrucción, puede causar en miembros superiores y en la cara principalmente. La face, que aí o paciente vai apresentar edema em párpados, en la boca, en los labios, en la lengua. Entonces, hay que prestar bastante la atención si el paciente tiene, por ejemplo, un síndrome de vena cava superior, que nos va a dar el famoso edema en esclavina. Cuando los pacientes presentan síndrome de vena cava superior, muchas de las veces, como ya vimos, van a consultar por cefalea, ¿sí? Una cefalea intensa, que ellos despiertan a la mañana con cefalea. Esos pacientes, gente, ¿sí? Mueren en pocos días. ¿Por qué mueren? Por edema cerebral, ¿sí? En pocos días mueren. Entonces, tenemos que prestar bastante la atención porque los pacientes pueden venir así, con jugulares ingurgitadas, pero no colapsan, no hay colapso inspiratorio y puede haber
la circulación colateral en la pared anterior del tórax, tal cual como ustedes están viendo acá. Eso se llama circulación colateral, que cuando hay una dilatación de las venas es como si fuera la cirrosis, pero en tórax superior. La cirrosis tenemos el edema, o sea, la presentación de las varices acá en la región abdominal, que se pueden ser llamadas de en cabeza de medusa, el signo de la cabeza de medusa. Eso pasa acá también, pero es en hemitórax superior, gente. Síndrome de vena cava superior, edema en esclavina. ¿Por qué? Porque disminuye el retorno venoso. Síndrome de vena cava inferior es poco frecuente, ¿sí? Bien poco frecuente. Muchas de las veces está asociada a cáncer de mama, pulmón y riñón. ¿Qué el paciente va a presentar? Si es cava inferior, es lo contrario, síntomas retrógrados en los pies, puede presentar ascites, hepatoesplenomegalia y los edemas de miembros inferiores que yo ya les hablé. Hasta acá, entonces, como signos y síntomas del aparato circulatorio, acuérdense de vena cava superior e inferior. Superior es más frecuente y muere en pocos días. Hay el edema en esclavina. Cuando vamos a signos y síntomas neurológicos, tenemos que saber cuáles son los nervios que hay ahí en el mediastino. Tenemos cuando hay afectación de los nervios intercostales, el paciente presenta dolor parietal. Cuando afecta el nervio vago, el paciente puede presentar tos seca, la tos perruna, bradicardias o taquicardia inexplicables, y eso yo quiero que ustedes pongan estrellita porque me acuerdo que en un Choice, el año pasado, retrasado, había eso, que el paciente presentaba taquicardias o bradicardias inexplicables, y ahí tenemos que pensar en un síndrome mediastinal. Gente, era cosa bien rara, sí, pero entró en un parcialito ahí. Después, cuando hay afectación del nervio frénico, el nervio frénico inerva, yo iba a decir irriga, pero inerva el diafragma. Entonces, podemos tener parálisis diafragmática, cuando el diafragma asciende, no se contrae más, o hipo. Ya vamos a ver el hipo, y el hipo suelen preguntar el tratamiento y las causas de hipo, y ya vamos a ver eso. Entonces, nervio frénico, pensamos en diafragma y hipo. Cuando tenemos una afectación del nervio recurrente izquierdo, voz bitonal, disfonía con voz bitonal. Cuando tenemos una lesión del nervio recurrente, hay una parálisis de las cuerdas vocales, sea derecha o izquierda, si hay parálisis de alguna cuerda vocal, y el paciente va a presentar disfonía con voz bitonal. Son básicamente cosas memorizables, ¿sí? Vamos a poner mucha onda, mucha pila acá, porque son cosas que generalmente se preguntan, ¿sí? Signos y síntomas neurológicos y pregunta de examen sí o sí. Entonces, cuando tenemos afectación de los nervios intercostales, dolor, nervio vago, tos o bradi o taquicardias inexplicables. Nervio frénico, diafragma, parálisis diafragmática o hipo. Nervio recurrente izquierdo inerva las cuerdas vocales, sea la derecha o la izquierda. Entonces puede dar disfonía con o sin voz bitonal. Después, cuando tenemos una afectación del ganglio estrellado simpático, eso vamos a ver mucho en esa era por cuenta de las neoplasias, tanto mediastinales o masas mediastinales, quanto en las neoplasias pulmonares. Y memoricen, gente. Tenemos el síndrome, cuando afecta el ganglio estrellado simpático, tenemos el síndrome de Claude-Bernard-Horner o Purfure-du-Petit. ¿Cuál es la diferencia? Graben que Claude-Bernard-Horner es cuando hay invasión y destrucción. Claude-Bernard-Horner hay destrucción, y Purfure-du-Petit hay solamente irritación. Eso también puede ser una trampita ahí en los escritos. Entonces, Claude-Bernard-Horner, el paciente va a tener, la clínica es la PAME, pitosis, anhidrosis, mioses, PAME y enoftalmos. Es la mnemotécnica, que es la PAME. En Purfure-du-Petit, gente, en Purfure-du-Petit, el paciente va a tener lo contrario, básicamente, que es midríasis, exoftalmos y hiperhidrosis. Vamos a ver acá, entonces, algún par de signos y síntomas neurológicos. Acá tenemos una radiografía de frente de tórax, bien mal sacada. En realidad, está muy mal hecha, que ustedes pueden ver acá. Sí, primero continente, después contenido. Cuando vamos al contenido, miren hemitórax derecho y izquierdo. Gente, miren el hemitórax derecho del paciente en relación al izquierdo. ¿Qué es esto acá? Piensen, ¿qué es esto acá? Esto es el diafragma. ¿Y qué es esto acá? También es el diafragma. Pero ¿cuál es la diferencia?
Quando nos damos por conta de uma radiografia assim, a primeira coisa que temos que pensar é parálise diafragmática. Sim, porque quando o diafragma paralisa, o diafragma não se contrai e não descende, então se queda aí paralisado arriba. Mirem essa radiografia, eu creio que há um caso clínico do Norá, que é onde há parálise diafragmática. Em los TPs de ele também dá uma radiografia, deu por lo menos el ano passado e retrasado, uma radiografia assim. Então, prestem bastante atenção, porque isso, o diafragma é só uma membranita que pode ter uma parálise diafragmática que acá nós vamos a razonar que se está muito arriba ou é algo que está empurrando hacia arriba ou, o mais frequente, que seja uma parálise diafragmática. Acuérdense, diafragma está inervado por el frénico. Provavelmente é alguma irritação ou lesão del frénico. Qual frénico? El do lado direito. Que temos acá? Se temos pitosis, miosis, que é isso? É sim, Claude Bernard Horner. Obviamente, EPAM, pitosis, anhidrosis, miosis e enoftalmos. O que impressiona mais são os ojos. Sim, isso é exoftalmos. Temos que fazer diagnóstico diferencial de purfúrio do petit, também acuérdense do hipertiroidismo. Pero acá, sim, como estamos vendo em síndromes mediastinais, acuérdense que acá estamos vendo purfúrio do petit. Sim? Acuérdense, acá é lesão del gânglio estrelhado simpático e acá há solo irritação. Pode entrar em choice aí, bem tramposo. Que tem esse, então? Sí, esse provavelmente é uma intoxicação com alguma substância tóxica. Respiren, sí. Eu só ratito já sigo com isso. Eu quero dizer-lhes que é uma classe bastante de utilização de memorização, pero não quedem muito nerviosos. Memoricem, repassem. Sí, essa classe suele ser um pouquinho pesada, pero eu creio que é possível. Em mediastino é solamente memorização. Se memorizamos o conteúdo, podemos razonar qual é a patologia. E depois, eles generalmente apresentam a nós com casos clínicos. Por exemplo, o paciente vem com tos, disneia e dolor torácico. Temos que evaluar, obviamente, como é o dolor, como é a disneia, quando começou. Ou também, eles podem dar paciente com hipo e temos que razonar que pode ter esse paciente e como vamos a tratar. Muitas das vezes, isso é o que passa no oral. Temos que fazer múltiplos diagnósticos diferenciais. Para nós, acuérdense, para nós diagnosticar se é uma massa pulmonar ou mediastinal, acuérdense de los ângulos de la massa com o mediastino. Se é um ângulo agudo, é provavelmente pulmonar. E se é um ângulo que não é agudo, não me acuerdo a palavra realmente, é provavelmente mediastinal. Se temos uma massa mediastinal, temos que fazer o par radiográfico, porque devemos delimitar em qual mediastino está. Então, se está em anterior, as 4T, se está em médio, temos que razonar que temos todo o coração, as estruturas vasculares aí, e se está em posterior, acuérdense de los tumores neurogênicos. Agora vamos à metodologia de estudo. Acuérdense que a clínica é por compressão, irritação e destruição de qualquer estrutura mediastinal e, fundamentalmente, fíjense em compressões vasculares, ou seja, síndrome de vena cava superior e inferior. Isso sim ou sim pergunta no oral, porque os pacientes consultam, muitas das vezes, se apresenta paciente com cefaleia, se você tem que diagnosticar se é síndrome mediastinal ou, por exemplo, câncer pulmonar que está obstruindo a vena cava superior. Acá podem apresentar de qualquer forma. ¿Sí? Também podem te dar caso clínico de paciente com hipo, ¿sí? El hipo refratário, ou seja, hipo que não cede em 48 horas, hipo persistente. Podem apresentar também paciente que vem com disneia e está a la radiografia de tórax uma parálise diafragmática. Então, se pode acá apresentar de múltiplas formas. Eles te podem dar caso clínico. Então, por favor, gente, a classe acá, essa classe não é difícil, solamente que necessita que vocês vejam mais de uma vez essa classe. Eu les asseguro que se vocês miram 3 vezes, tenho certeza, e repassam, obviamente, eu tenho certeza que vocês vão saber que é síndrome mediastinal, como eles te podem apresentar. Acuérdense do conteúdo de cada mediastino, porfis. Não olvidem isso. Como podemos estudar esse paciente com síndrome mediastinal? Radiografia de frente e perfil, o par radiográfico não pode faltar.
Sí, la radiografía es uno de los métodos más sencillos y baratos que se puede hacer a cualquier paciente. Podemos hacer un ataque y resonancia magnética, pero son más costosos, pero nos brinda una información mucho más precisa de la localización de la masa. Y después, si nosotros queremos evaluar la histología de esa masa, nosotros vamos a las exploraciones invasivas. ¿Y cuáles son esas? La mediastinoscopia, mediastinostomía y biopsia de ganglios linfáticos, para fundamentalmente diagnosticar si es un tumor, que já hizo metástases, ou se é um linfoma. Mediastinostomia consta de abrir o paciente e evaluar essa massa no mediastino, e a mediastinoscopia é evaluar com uma câmara cita aí o mediastino. O tratamento acá em los síndromes mediastinales depende da causa. Sí, depende de cada patología. El tratamiento puede ser médico o cirúrgico. Por ejemplo, si tenemos un timoma, tenemos que hacer la resección del timo. Si tenemos un bócio tiroideo, tenemos que pensar en las causas que está generando ese bócio, y nosotros vamos a tratar la causa. Por ejemplo, si es un bócio por falta de yodo, que ya comenté con ustedes, gente, ¿cuál es el tratamiento acá? Dar yodo. Así disminuimos el tamaño de la tiroides. E sempre devemos evaluar o risco-benefício de uma cirurgia ou de qualquer intervenção a esse paciente. Então, gente, como síndrome mediastinal, sepa a localização, a topografia do mediastino, que há em cada um, contenido, e também como vamos diagnosticar e tratar esse paciente. Acuérdense que acá vamos a ir vendo, conforme ele passar de las classes, as patologias. Essa classe de síndromes mediastinales são basicamente para introduzir o conteúdo. Se não é uma classe assim que vamos ver, cada causa, vamos tratar cada causa assim. Prestem bastante atenção nessa classe, que é onde teremos que saber o conteúdo do mediastino, basicamente. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. E agora vamos passar a neumomediastino. Que é o neumomediastino? É quando temos aire en el mediastino. Es una patología rara, pero puede pasar. Entonces, gente, es presencia de aire en el mediastino. ¿Cuáles son las causas espontáneas y secundarias? Les voy a decir que causas espontâneas cayó en un choice, y si no me falla la memoria, Miguel preguntó eso en un oral. Entonces, anoten, ¿cuáles son las causas espontâneas de neumomediastino? Son, por ejemplo, el asma, puede dar un neumomediastino. Gente, es raro, pero puede dar. Esfuerzo durante un ejercicio, esfuerzo muy intenso. Diabetes, en el caso de una cetoacidosis diabética. Un parto también, que no deja de ser un ejercicio intenso, también puede ser así. Anoten esas causitas que yo les estoy diciendo, porque va a preguntar sí o sí. Tos y vómitos cuando son muy severos e intensos. Y también cuando los pacientes utilizan drogas. ¿Sí? Inhalación fundamentalmente de cocaína también puede causar neumomediastino. Entonces, gente, causas espontâneas son todas aquellas causas que no son generadas, por ejemplo, por un trauma, por una cirugía. Entonces, causas espontâneas, asma, cetoacidosis diabética, el parto, ejercicio intenso, pacientes que hacen uso de drogas ilícitas, y básicamente son esas las causas. Me acuerdo que el año pasado, se preguntó en un choice eso, que la causa de un neumomediastino entró el asma o la cetoacidosis diabética. No me acuerdo muy bien cuál fue, pero acuérdense de esas causas espontáneas. Y secundaria sería trauma, una cirugía que puede causar con que entre aire ahí en el trauma. Puede ser un cuchillazo, una puñalada, un tiro ahí con una arma de fuego. ¿Cuál es la clínica? El paciente va a presentar dolor torácico, pero acuérdense que es un dolor intenso y que se tiene un inicio súbito. Puede presentar dolor cervical, dolor abdominal, disnea, odinofagia y disfagia. Son los signos y síntomas que son muy, muy inespecíficos, pero acuérdense que cuando un paciente tiene un neumomediastino, la clínica es súbito. El aire entró, ya produce la clínica. El diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Tal cual como ustedes están viendo acá. Podemos hacer por radiografía o TAC, tomografía. Pero lo más barato es la radiografía. Algunas veces que nosotros vamos a ver a la radiografía es esto de acá. Si hay una lineacita, como ustedes pueden ver, que está rodeando el pericardio. ¿Sí? Rodea el pericardio.
Entonces, cuando ustedes ven esa lineacita, acá también hay, sí, la lineacita, y acá arriba hay un poquito de aire. Obviamente, acuérdense que el aire sube, el líquido baja. Entonces, ¿a dónde vamos a ver la línea? O sea, el airecito que hay, generalmente en porciones superiores del mediastino. Entonces, gente, neomediastino es raro, es raro. Preguntó, por lo que yo me acuerdo, solo preguntó en un escrito, les paso las causas y cómo preguntó, y entonces vamos al próximo tema. Acá, solo para que vean, si como podemos ver el neomediastino, la línea cita como yo les hablé, y acá, gente, como ustedes pueden ver acá, eso es aire, aire en el mediastino. Así se puede ver un neomediastino. Es raro, pero por las dudas sepan que es el aire en el mediastino. Sí, es básicamente esa la definición. Causas espontâneas y secundarias, y el diagnóstico es por radiografía o TAC. Las mediastinites, acá sí suele ser una pregunta en los orales, que las mediastinites son una, como todo termina en itis, es una inflamación, pero acá en mediastinites tenemos es una afectación grave, gente. Acuérdense eso, una afectación grave que hasta un 40-45% de los pacientes pueden morir por cuenta de una mediastinitis. ¿Qué es importante saber de las mediastinitis? Tenemos 3 tipos de mediastinitis. En realidad serían 4, porque acá, además de la anterior, posterior, descendente, tendríamos la crónica. Pero la crónica es muy raro y no pregunta. Entonces vamos a ver las principales, que es la mediastinitis anterior, posterior y las descendentes o necrotizantes. La mediastinitis anterior, gente, es cuando el paciente, tal cual dice, si es anterior, probablemente tuvo alguna intervención quirúrgica, o sea, se abrió el esternón, entonces no fue limpiado bien acá la piel, el germen, ¿sí? Muchas de las veces por la sutura, adentró acá, y la mediastinitis es una inflamación del mediastino anterior, causó el germen, ingresó generalmente es un alus, ingresó y afectó. O sea, ingresó, se replicó, se reprodució y hizo la infección. En mediastinitis anterior, hay que saber que el paciente tiene el antecedente de la cirugía torácica, donde se abrió el esternón. ¿Qué pasa acá? Viene el famoso de la piel ahí, el Staphylococcus aureus, infecta el hueso. ¿Y qué va a causar? Una degradación del hueso. Sí, gente, el aureus va a comer el hueso. ¿Por qué es grave? Porque puede que el paciente evolucione o con una sepsis o con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, una SIRS. Entonces, mediastinitis anterior se da en los pacientes que sufrieron o que pasaron por alguna cirugía donde tuvieron que abrir el esternón. Mediastinitis posterior, sí, lo más frecuente acá es causado por un traumatismo de esófago, sea un cuchillazo, obviamente raro, pero puede pasar un traumatismo por arma de fuego, sí, pero puede pasar también que el paciente que tenga un síndrome de Boerhaave puede tener un mediastino posterior, porque acuérdense, síndrome de Boerhaave, como ya fue visto en 4º año, síndrome de Boerhaave es cuando tenemos una perforación esofágica, es como si fuera un esófago de Barrett que fue complicando en los pacientes generalmente bulímicos o alcohólicos severos, que tienen antecedentes tabáquicos. Ese paciente tuvo una erosión del esófago, sí, y ahí hizo la mierda, gente. El esófago se perfora, hay neumomediastino, hay neumomediastino, las bacterias que están en el tracto digestivo pasan todos al mediastino, y ahí sí, gente, hizo la mierda, causa una inflamación de ese mediastino por cuenta de una perforación esofágica, síndrome de Boerhaave. Acuérdense porque eso es pregunta en tercera era. Sí, acá también pueden preguntar, pues, ¿qué es el síndrome de Boerhaave? Pero síndrome de Boerhaave es cuando tenemos una perforación del esófago y ahí se traslada el aire hacia el mediastino. Sí, aire, bacterias que estaban entrando en el tubo digestivo y también puede pasar sangre también, ruptura de los vasos esofágicos. Entonces, anterior, antecedentes de cirugía de esternón, posterior perforación de esófago y las descendentes o necrotizantes, gente, es cuando son las de peor pronóstico y 50% de los casos son causados por abscesos en la boca y periamigdalinos que descienden hasta el mediastino. ¿Cuál es el microorganismo que más frecuentemente va a dar en las descendentes o necrotizantes? El Streptococcus beta hemolítico en un 70%. Como vamos estudar esse paciente com mediastinitis?
Es importante el diagnóstico precoz, justamente porque es una inflamación con microorganismos involucrados. Imaginen, gente, mediastino es totalmente estéril, a excepción del esófago, sí, de la tráquea, que hay ahí adentro del tubo hay hermes, sí, pero adentro del tubo no ultrapasa hasta el mediastino. Imaginen, gente, si tenemos una perforación esofágica, anaeróbios, gram negativos, gram positivo, toda a flora polimicrobacteriana passa ao mediastino e aí sim, gente, hace uma tremenda mierda. Por isso que é muito, muito importante fazer um diagnóstico muito, muito precoce para tratar esse paciente de uma maneira adequada. Porque, por exemplo, se o paciente tem uma perforação esofágica, a única forma de nós tratar essa perforação, seja por um Boerhaave, seja por lo que seja a perforação, é abrindo o paciente e cerrando o esôfago. Então, é importante fazer um diagnóstico muito, muito precoce, porque senão o paciente morre ou por sepsis ou por qualquer outra coisa. Também pode morrer por um sangrado, um choque hipovolêmico, porque Boerhaave rompe todo, gente, rompe a parede e aí começa a cair sangue no mediastino e também nas bactérias. Então, é muito, muito importante fazer um diagnóstico bem precoce. E, bueno, como vamos fazer? TAC de tórax, inicialmente radiografia de tórax, depois la TAC. Em la TAC, gente, na radiografia, que podemos ver? Neumomediastino, obviamente, sim, pode haver um neumomediastino, e o paciente pode apresentar la TAC colecciones mediastínicas, el neumomediastino, aumento de la grasa mediastínica, com estrogita, porque agora me acordei que esse aumento de la grasa mediastínica entrou em um parcial também, adenopatias e derrame pericárdico ou derrame pleural também pode aparecer. E o tratamento, gente, diagnóstico precoce, antibiótico e a cirurgia, sim, cirurgia. Antibiótico, sim ou sim, porque muitas das vezes, a maioria das vezes, como vocês podem ver, é uma inflamação com um microorganismo involucrado. E acuérdense, gente, anterior, aureus, posterior, ruptura polimicrobacteriana e la descendente ou necrotizante generalmente é o Streptococcus beta hemolítico. Respirando, eu sei que estou um pouquinho a full, porque é uma classe que eu não quero tardar muito. Eu sei que há muita coisa para falar, então estou tratando de falar um pouquinho mais rápido para que vocês possam solamente agregar acá lo mais importante. A hora de fibrose mediastinal, que pergunta acá? Como vocês podem ver, acá tem uma radiografia de frente de tórax, tórax de frente. Sí, sempre eu invierto essas palavritas. Gente, o que há de distinto acá? Sí, miren el mediastino. Miren el mediastino. Miren isso. Miren essas radioopacidades que há acá. Isso, muitas das vezes, sí, são fibroses mediastinales. São processos fibróticos. Ou seja, e quando temos uma alteração na proliferação dos fibroblastos, que generalmente é idiopático, e aí que vamos apresentar, que vamos ter acá? Vamos ter um ensancheamento do mediastino com compressão de estruturas cercanas. Então, gente, o que vocês veem acá é um ensancheamento do mediastino, sí, que é generalmente idiopático. Há uma alteração nos fibroblastos. Qual é a clínica? O paciente pode apresentar síndrome de vena cava superior, obstrução bronquial com disneia, disfagia e 55% dos pacientes vai ter um ensancheamento mediastinal. Qual é o tratamento? Corticoides e imunossupressores. Gente, é idiopático. Se tuvieram na causa, tratamos a causa. Como é idiopático, temos que impedir essa proliferação anormal de los fibroblastos. Assim se vê na radiografia, se um ensancheamento mediastinal. Acuérdense que acá, si fuera normal, tendríamos la aorta, ahí vuelve, después la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, acá tendríamos la vena cava superior, acá la aurícula derecha. E como vocês podem ver, gente, acá é mediastino e são processos fibróticos. Espera que eu vou pôr em outro color. São processos fibróticos, ou seja, ensanchan o mediastino. E esse ensancheamento faz com que cause sintomas compressivos em las estruturas mediastinais. Agora vamos ligar a um ponto bem importante, sí, que é o diafragma. Pido que vocês, se quedou com alguma dúvida, anotem e me enviem aí no WhatsApp. Eu não tenho nenhum drama, mas sepam que as coisas mais importantes são as que eu estou passando agora. No,
agreguen algunas cositas a más del power del docente, pero eso es lo más importante que hay. Vamos a diafragma, es el último punto que nosotros vamos a charlar hoy. Ya estamos terminando, quédense tranquilos. El diafragma, gente, acuérdense, el diafragma es una membranita muscular que es inervada, irrigada, yo iba a decir no, pero es inervada pelo nervo frénico. ¿Cuál es la rama donde nace ese nervio? Nace a nivel de C3 y C5, ¿sí? El origen es en C3 y C5. ¿Cuáles son las patologías que puede presentar el diafragma? Gente, las patologías pueden ser estructurales, funcionales, infecciosas y tumorales. Les voy a hacer un resumen de las patologías y quiero que ustedes anoten. Bueno, patologías estructurales pueden ser traumáticas y no traumáticas. Puede ser también cuando el paciente estructural puede tener hernias, ¿sí? Eso son patologías estructurales, traumáticas y no traumáticas. Las funcionales generalmente están relacionadas a la inervación del diafragma, que ahí puede ser, por ejemplo, cuando el paciente tiene una patología funcional del diafragma, por ejemplo, en un paciente con cetoacidose diabética o un paciente asmático, que acá en el paciente que queda asmático, sí, por mucho tiempo, perdón, una crisis asmática, si el paciente tarda mucho tiempo en la crisis, no hay desobstrucción de la vía aérea, el paciente queda con una fatiga diafragmática, y esa fatiga es una patología funcional del diafragma. Después tenemos patologías infecciosas, que la infecciosa es mucho más rara, ¿sí? Pero puede haber, por ejemplo, un absceso subfrénico, que es lo que ustedes van a escuchar generalmente, y las tumorales también, gente, son muy raras los tumores de diafragma. Lo que hay que saber de las patologías, entonces, lo que hay que sí o sí acordar son de las estructurales, que es básicamente las hernias, y traumatismos ou alguma lesão pós-quirúrgica, e também as causas, as patologias funcionais, que acá seria, por exemplo, parálisis, nas funcionais que eu me olvidei de decirles, a debilidade, a fatiga e as parálisis uni ou bilaterais del diafragma, que generalmente são patologias funcionais. Parálise, gente, acuérdense de las causas de parálise, antes que eu me olvide, que seriam, por exemplo, cânceres infiltrativos, que são os mais frequentes. Depois temos poliomielites, Guillain-Barré, encefalites, compressões do nervo frênico. Depois temos intoxicação por monóxido de carbono. E basicamente são essas as causas funcionais que alteram a funcionalidade do diafragma. Que pergunta é isso? Onde é sua origem? C3 e C5. As patologias que vamos a que já dije quais são as patologias, sim, vamos repartir em 4, estruturais, funcionais, infecciosas e tumorales. E qual é a clínica? A clínica acá vai ser tal qual como está. É inespecífica, o paciente pode vir referindo disneia, dolor, alteração na respiração, utilização de musculatura acessória e aumento da disneia em decúbito. Gente, tache nisso, aumento da disneia em decúbito, porque sí ou sí, me acuerdo que em escrito dijo que era una mujer, ¿sí? Era una mujer que aumentaba su disnea al decúbito. Entonces anoten eso, porque pacientes que tengan patologías diafragmáticas, la clínica va a aumentar en decúbito. ¿Cómo vamos a estudiar ese paciente con patología diafragmática, con afectación diafragmática? Podemos hacer exámenes básicos de la estructura y los funcionales. Los básicos seria basicamente a anamnese, exame físico. Se acuérdense do exame físico, vamos a medir a excursão diafragmática por percussão. Isso pergunta Sousa. Depois teremos exames de la estrutura diafragmática, que aí já vem radiografia, TAC, ecografia. Acá se pode fazer uma ecografia para evaluar a mobilidade do diafragma. E exames funcionais, que aí, gente, há múltiples exames, generalmente não se perguntam. Se vocês querem anotar alguns, vamos a evaluar diversas coisas no diafragma, como movimento, a força da contracção do diafragma, a resistência, o nervio frênico. Então, gente, há múltiples metodologias de evaluar o nervio frênico. E, gente, generalmente não se pergunta. Por lo menos, año pasado y año retrasado no preguntó. Yo no creo que van a hacer preguntas de eso. Entonces, quédense tranquilos, no memoricen la cantidad de cosas ahí que hay. No es tan necesario. Y bueno, vamos al último tema que
para mí es lo que más se pregunta a respecto del diafragma. ¿Qué es el hipo? Ahora estoy más así a full porque yo sé que es una clase bien larga y yo sé que ustedes ya deben estar cansados, como yo. Entonces, gente, pausen la clase, no necesitan mirar toda la clase de una sola vez. Pausen después, sí, después del almuerzo, después de la cena, yo voy a mirar el restante. Entonces, pausen, respiren, tomen agua, van al baño, hagan polichinelas, ¿sí? Hagan abdominales, todo eso, gente. Pero quédense tranquilos. Es una clase que después que ustedes miran, por ejemplo, síndromes mediastinales, ustedes miran 2 veces, 3, ahí, gente, ya queda, ya está. Suele ser un poquito más complicado porque básicamente cosas que tenemos que sí o sí memorizar. Pero, gente, ahora vamos al último punto, que es el hipo. El hipo son contracciones abruptas de los músculos respiratorios. Sí o sí hay que saber la definición y las clasificaciones del hipo. Se clasifican muchas de las veces como únicos, agudos y persistentes. Hay también algunas cositas que hay que sí o sí saber, ¿sí? Pero una de las cosas que yo no quiero que ustedes se preocupen es por el mecanismo del hipo. Generalmente no se pregunta el mecanismo del hipo. Pero acuérdense que hipo, la mayoría de las veces está dado por alguna cosa, por alguna patología, alguna enfermedad que irrita el nervio frénico. Ya estoy quedando sin voz de tanto tiempo que estoy acá hablando. Pero, gente, acuérdense que hipo es básicamente por alguna patología que irrite el nervio frénico. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar el hipo? Tenemos el hipo único o aislado, también puede ser llamado así, que cuando es una contracción, como su próprio nome dice, breve e única. Después tenemos el hipo agudo, que acá en el hipo agudo, acuérdense, tarda menos de 48 horas, queda solamente unos minutitos ahí. Y el hipo persistente debe ser una mierda. Yo nunca vi, pero generalmente suele ser pregunta en los orales. El tratamiento, fundamentalmente el tratamiento del hipo persistente. ¿Por qué? El hipo persistente se da por una irritación, generalmente es maligna, puede ser llamado también de hipo maligno, que tarda más de 48 horas. Ahora ustedes imaginen un paciente con hipo 48 horas. Gente, debe ser de morir. ¿Sí? Entonces, el hipo se clasifica en agudo, único, agudo o persistente. El que nosotros vamos a tratar con fármacos es el persistente, es aquel que dura 48 horas, molesta el sueño. Gente, el paciente molesta la vida del paciente. Entonces, tenemos que tratar ese hipo, buscar la causa y tratar el hipo. ¿Cuáles son los desencadenantes? Generalmente puede ser cuando comemos mucho, de manera muy aguda, ¿sí? Gástrica. Yo tengo certeza no, pero la mayoría de ustedes ya deben tener pasado por eso. Yo pasé mucho por eso cuando era niño, comía muy rápido. Bebidas frías, alcohol, fármacos, tabaco y el factor emocional, ¿sí? Cuando, generalmente mujeres o hasta mismo hombres, cuando hay factores desencadenantes muy intensos, muerte de un pariente, algo, puede sí causar hipo. Fármacos, generalmente fármacos del sistema nervioso central. Acuérdense eso. Las causas, gente, como yo dije, cualquier cosa que irrite la vía aérea, pero también cualquier cosa que irrite, fundamentalmente acá, el nervio frénico, que puede ser infecciones, drogas, tumores y hasta mismo causas metabólicas. ¿Y cuáles son las complicaciones del hipo? Es el desconforto, alcalosis metabólica, deprivación del sueño y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Gente, cuando tenemos cualquier una de esas complicaciones, tenemos que sí o sí buscar la causa y tratar la causa generalmente. Si tratamos la causa, probablemente el hipo cese. Si no, tratamos el hipo. O sea, damos un tratamento sintomático a ese paciente. Acuérdense, ¿a cuál hipo nosotros vamos a tratar? Al hipo persistente o hipo maligno. Con fármacos. ¿Sí? Sin fármacos, nosotros tenemos las maniobras. ¿Cuáles son las maniobras que nosotros podemos hacer a esos pacientes? Nosotros podemos hacer, por ejemplo, inspirar profundamente, hacer el paciente inspirar profundamente y segurar por 10 segundos. Podemos pedir para que el paciente tome agua, así, 2, 3 vasos de agua sin respirar. O sea, empieza glu, 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 ahí. Hay otra maniobra que también hay cuando agarramos una sacola de papel y damos para que el paciente respire adentro de la sacola de papel. Eso hace con que aumente el dióxido de carbono en sangre y por ahí haga algún efecto en el control en el centro respiratorio, en el control ahí del nervio frénico. Básicamente, entonces, tomar agua,
inspirar, respirar en la sacola ahí, en la bolsa de papel. Traccionar la lengua, gente, sí, traccionar la lengua es otra maniobra que se puede hacer en un paciente con hipo y también tragar azúcar o hielo, ¿sí? Yo sé que hay estas dos, pero generalmente lo que nosotros escuchamos es que con esas... maniobra de Valsalva también puede ayudar a cesar el hipo. Entonces, esas son las maniobras que se hacen antes de empezar el tratamiento farmacológico. Tratamento farmacológico vamos a hacer com inibidor de bomba de protones a doses altas. Qual é o inibidor de bomba de protones a doses altas? Esomeprazol, 40 miligramos cada 12 horas. Depois, podemos utilizar a clorpromacina. Clorpromacina é um antiepiléptico que generalmente há efeito em 80% dos pacientes, cessa el hipo. Depois temos metoclopramida, o famoso Placil em Brasil, e o haloperidol, ¿sí? Se pode utilizar. Pero acuérdense dele. Haloperidol, clorpromacina e inibidor de bomba. Gente, antes pidan para hacer las maniobras y después hagan el tratamiento farmacológico. La clase de hoy fue esa. Perdón porque yo me tardé y hice una clase muy larga, pero acá entra mucha cosa memorizable. Entonces, gente, pido para que ustedes agarren con mucho ánimo esa clase y revisen 3, 4 veces, que yo tengo certeza que yo les voy a ayudar. Gente, cualquier duda me escriban, estoy a disposición de todos ustedes. Y bueno, gente, nos vemos y hasta la próxima clase.